Noticias Hoy 02 de noviembre 2018 /vertical Nuevo enfrentamiento uribismo con periodista de Noticias 1 cerrar admiración. En un comunicado emitido por el Centro Democrático, esa bancada acusó a la periodista Paola Rojas de violar la intimidad al grabar de forma subrepticia una conversación del senador Uribe con Angélica Lozano. Sin embargo, la senadora de la Alianza Verde desmintió esa versión y relató los hechos de manera diferente. Una nueva polémica entre una periodista de Noticias 1 y el Partido Centro Democrático se encendió en la noche de este miércoles en medio de las álgidas conversaciones que se han vivido por estos días en la Comisión Primera del Senado sobre el juzgamiento de militares en la JEP. Se trata de la periodista Paola Rojas, quien estuvo en el foco de la opinión pública luego de la posesión del presidente Iván Duque, por revelar el video de la conversación de la bancada del Centro Democrático en la que celebraban el airado discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías. El nuevo desencuentro ocurrió luego de que ese partido publicara un comunicado en el que rechaza las reiteradas agresiones de periodistas de Noticias 1 al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo de trabajo. En el documento, el Centro Democrático relata los hechos que habrían tenido lugar este miércoles afuera de la Comisión Primera del Senado. El expresidente Uribe salió del recinto a dialogar con la senadora Angélica Lozano. Durante el transcurso de la conversación, una periodista de Noticias 1, quien persigue constantemente al expresidente, de forma subrepticia e irrespetuosa, sacó su celular y comenzó a grabar el diálogo. Para esa bancada, aquella situación constituye una clara violación a la intimidad y no demuestra una labor periodística con lineamientos éticos. Según relatan en el comunicado, el senador Uribe y uno de sus asesores exhortaron a Rojas a no grabar la conversación. Pero la situación se tornó polémica. Además, porque momentos después de la comunicación emitida por el partido, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien fue testigo de lo sucedido, desmintió la versión del Centro Democrático. Lamento ese comunicado, lo rechazo y lo desmiento. Doy fe absoluta de su falsedad, afirmó Lozano en un video publicado en su cuenta de Twitter. Según lo relatado por la senadora, los hechos ocurrieron de una manera muy diferente. Estoy yo hablando con Paola, llevamos tal vez 3-4 minutos hablando sobre la discusión álgida sobre la JEP y ahí llegó el senador Uribe, es decir, fue él quien interrumpió la conversación, estando Paola ahí con su celular, explicó Lozano. Según contó, además, la conversación terminó y nunca hubo reclamos de ningún tipo a la periodista, por lo cual considera absolutamente falsa la información difundida por el Centro Democrático. Ante lo sucedido, varias voces se alzaron en redes sociales repudiando las declaraciones del Centro Democrático. La directora de Noticias 1, Cecilia Orozco Tascón, consideró el comunicado como sesgado y falaz, además de afirmar que grupos machistas con poder no amedrentarán el ejercicio periodístico de su equipo. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, también rechazó lo ocurrido y se refirió a las declaraciones del Centro Democrático como estigmatizantes e irresponsables.
afirmaron que ese tipo de declaraciones pueden poner en riesgo el trabajo y la integridad de la periodista, ya que pueden ser leídas como una instigación para agredir a la prensa. Petro insta sindicatos a movilizarse en contra del IVA a la canasta familiar. El líder de Colombia Humana señaló que las centrales obreras deben ya poner fecha a la movilización nacional contra el IVA. Presidentes de la CUT y la CGT ya se pronunciaron en contra de la ley de financiamiento. Destapadas las cartas por parte del gobierno frente a la denominada ley de financiamiento, que incluye IVA a la mayoría de la canasta familiar, el ex candidato presidencial de Colombia Humana y hoy senador Gustavo Petro instó a las centrales obreras del país a salir a las calles a expresar su rechazo a las medidas anunciadas que, en su concepto, afectarán a todos los ciudadanos. Ponerle IVA a la canasta básica familiar implica en el primer año una caída del salario real de todos los colombianos. Las centrales obreras deben ya poner fecha a la movilización nacional contra el IVA, manifestó el legislador. En su cuenta de Twitter, Petro advirtió además que si la sociedad colombiana no se moviliza en contra del IVA de la canasta básica familiar, terminaremos viviendo en el país más desigual de la tierra. Aunque por ahora no se conoce una respuesta desde las organizaciones sindicales, la Confederación General del Trabajo, CGT, a través de su presidente, Julio Roberto Gómez, ha dicho en declaraciones públicas que la ley de financiamiento no es más que un disfraz de reforma tributaria y una excusa para descargar sobre los hombros de los trabajadores el supuesto desfinanciamiento de 14 billones de pesos en el presupuesto de 2019, cuyo origen está en los graves errores cometidos en el manejo de la economía y de la corrupción. Los colombianos no entienden cómo en momentos en que se robustece el fisco por los mayores ingresos generados por los altos precios internacionales del petróleo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insista en meterle la mano al bolsillo de los colombianos con la extensión del IVA a la totalidad de la canasta familiar. Eso es un golpe mortal a las familias colombianas, señaló. Para Gómez, este impuesto no solo es el más regresivo, sino el más inequitativo, porque afecta con mayor énfasis y sin ninguna consideración a las familias más empobrecidas. Por su parte, Luis Alejandro Perlaza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, enfatizó que no se puede aceptar que la necesidad del aumento del salario mínimo, de lo que viene hablando del gobierno, se pueda utilizar para justificar una reducción significativa de los impuestos de los empresarios y trasladarlos al resto de los ciudadanos de a pie por la vía o de aumento a impuestos como el IVA, que golpea de frente a los trabajadores y a la clase media. Lo que se sabe es que los sindicatos estarían en conversaciones para realizar una gran movilización a nivel nacional. El regaño de Uribe a su bancada, con nombre propio. Carlos Meisel. A través de Twitter, el exmandatario y hoy senador pidió puntualidad y permanencia en el Congreso de los Senadores y Representantes del Centro Democrático. A través de su cuenta en Twitter, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, le hizo un fuerte llamado de atención a los congresistas de su bancada para que asistan a las sesiones en el Capitolio, en momentos en que la agenda legislativa del gobierno se ve apretada y los tiempos están muy ajustados para aprobar varias de las reformas claves, como la de la justicia o la política, entre otras. Se requiere puntualidad y permanencia en el Congreso de los Senadores y Representantes del Centro Democrático, trinó el exmandatario.
pero incluso, en otro trino, habló con nombre propio. En la plenaria del Senado se necesita el senador Carlos Maisel para poder tramitar la reforma a la justicia, dijo. Maisel es el senador más joven del actual legislativo. Fue concejal en Barranquilla, cargo al que renunció precisamente para lanzarse al Senado, sacando más de 27.000 votos. En el pasado gobierno, cuando eran oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, la bancada del Centro Democrático era reconocida como la más puntual y aplicada en el Capitolio. Precisamente, la falta de quórum hizo que no se aprobara una proposición dentro de la reforma a la justicia, que pretende eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Faltó un voto y la iniciativa, aunque todavía puede sacarse adelante, quedó caminando al borde del precipicio,